Damos continuidad con nuestro programa y agradecemos a los patrocinadores. Hemos visto ahora el video de patrocinio de Grupo Financiero Banorte. Agradecemos también a Artlux, Carfax, Garanti Plus, Reser, Sionet y Kiter. Nuestra siguiente mesa redonda tiene como título Política, Sociedad, ¿hacia dónde vamos? Y para ello contaremos con la participación de destacados periodistas que han tenido pues una trayectoria muy relevante en el periodismo mexicano. Nos acompañan Salvador Camarena, Carlos Pusch, María Scherer Ibarra, y este panel estará moderado por el ingeniero Guillermo Rosales Zárate, nuestro presidente ejecutivo en AMDA. Muchas gracias. Un gusto recibirlos en este foro automotor AMDA 2025 y ya comentaba antes de subir a este escenario, Salvador, si la mesa económica nos había dejado resuelto el país. Yo creo que nos corresponde a todos contribuir con nuestra acción diaria para encontrar el rumbo que nos merecemos. Y bueno, vamos a analizar el entorno político, social, en el cual nos encontramos en México, y también considerando en seguimiento con las ideas que se han manifestado en este foro, reconociendo que si bien nos encontramos con una alta incertidumbre, tenemos retos muy importantes en materia económica, política, pero también tenemos muchas oportunidades y esto me gustaría resaltarlo. Ya lo comentaba Alejandro Padilla, México sigue teniendo una estructura demográfica que nos permite tener esperanza y seguir teniendo esperanza de que hay muchos jóvenes que están esperando la oportunidad para desarrollar su talento. En muchas ocasiones no alcanzamos a dimensionar el país que tenemos muy trillado, 12ª economía del mundo, 13ª, 130 millones de población que lo he referido, sigue teniendo un bono demográfico que nos da una ventaja competitiva respecto a economías maduras, cadenas productivas desarrolladas e integradas a la mayor economía y al mayor mercado, pero dentro de lo que falta por hacer, sin duda alguna que las interrelaciones políticas y el propio rumbo y la forma en el que la sociedad participa ha limitado, en mi opinión, mucho del potencial que tenemos en México. Y por eso, María, quisiera iniciar esta conversación para pedirte tu punto de vista respecto a cuáles son los principales factores políticos y sociales que están impactando la agenda pública y, por supuesto, dentro de el contexto en el que nos estamos desenvolviendo también en las relaciones internacionales. No, ¿me escuchan? Sí. Eh, claro que sí, Memo, con mucho gusto. Muchísimo gusto de verlos. A varios de ustedes los encontré hace unos meses en distintos lugares. Y, y bueno, para entrar en materia, pues espero no aburrirlos porque algunos de estos asuntos de los que hablamos hace algunos meses, pues son una especie de continuo, ¿no? Son problemas que no se han resuelto, algunos porque no pueden resolverse de manera inmediata y más bien siguen ocurriendo y tenemos que abordarlos todavía en tiempo presente y creo que así va a ser durante un periodo todavía largo. Me remitiría primero a lo que sucedió hace un año, cuando Claudia Sheinbaum gana la presidencia de la República y gana como ganó, ¿no? Y haya sido como haya sido, ¿no? No de la mejor manera, pero se configura esta supermayoría en las dos cámaras, en el Congreso de la Unión,
Y esto da pie, pues, no solo a un debate, creo, importante sobre la concentración del poder y sobre lo que va a ocurrir con los contrapesos, sino que empieza a seguir configurando una manera de gobernar. Presidentes anteriores, ¿no? Por mencionar algunos, Calderón, Peña, se quejaban de que no tener estas mayorías en el Congreso les impedían conseguir cosas y les impedían resolver problemas. Y este gobierno, que por el contrario tiene esta supermayoría, de todas maneras no resuelve, no está utilizando este poder que ha concentrado para mejorar la vida de muchos millones de mexicanos, a pesar, ¿no? Supongo que abundaremos más adelante sobre ese tema, de que López Obrador sacó a 13 millones de la pobreza. Incluso en esos términos, Claudia Sheinbaum no va a poder hacer lo mismo, ¿no? Hay ciertos logros que no podemos minimizar, pero que no pueden sostenerse a través del tiempo, y eso en sí mismo creo que constituye para el gobierno otro problema. Destacaría también otro de los continuos, la incertidumbre internacional que ha provocado el triunfo de Trump y su estilo de gobernar y las decisiones que ha tomado. Eso tampoco va a resolverse. No me voy a extender demasiado en este tema porque supongo que en la última hora hablaron un montón de eso, pero bueno, abona a pues este clima de dificultades que enfrenta el gobierno. Y el tercero son los problemas sociales propiamente, ¿no? Eh, Aunque, insisto, López Obrador sacó a 13 millones de personas de la pobreza, siguen siendo pobres porque no tienen acceso efectivo a derechos básicos como el derecho a la salud, ¿no? Sabemos en qué estado se quedó nuestro sistema de salud. Eh, Problemas como el de el que venimos arrastrando desde el sexenio pasado, como el de las medicinas, siguen siendo problemas gigantescos. Tenemos un problema de vivienda y tenemos una economía que nomás no despega, ¿no? Que está estancada. El problema de la inseguridad, ¿no? Tenemos, bueno, la marcha de ayer, ¿no? Como recordatorio de que nuestras carreteras son absolutamente intransitables, y que el crimen organizado, que durante muchos años hizo su negocio y su dinero del narco, pues se ha expandido. Y ahora no solo obtiene ganancias fruto del narcotráfico, sino de delitos mucho más lacerantes para la población, como son el cobro de piso, la extorsión o la desaparición. Y bueno, pues este es un panorama muy general, complicadísimo, y como les decía, al principio, lo que uno supondría sería, si acaso, ¿no? La ventaja de la concentración del poder es que eso permitiría resolver de manera más eficiente o más rápido los problemas, y no ha sido así. Creo que se me pasó la reforma judicial, pero bueno, tenemos mucho tiempo para platicar. Muchas gracias, María. Carlos, tú has cubierto a través de tu trayectoria periodística un tramo fundamental de la vida pública de nuestro país. Creo que más o menos, claro, yo mayor que ustedes, pero somos de la misma generación que empezamos a marchar en los 80s y que nos tocó ser parte del cambio de un sistema político del partido hegemónico a una democracia incipiente que a la luz vista pues no logró cumplir las expectativas ni nuestras, pero mucho menos de los jóvenes que hoy constituyen la mayor parte de la población, los millennials y la generación Z. Y en este contexto, ¿cómo aprecias este rumbo que hemos tomado, donde evidentemente tenemos una mayor concentración del poder, al que ya aludía
María, y que tenemos una menor democracia en términos del concepto liberal con el que hemos debilitado las instituciones. ¿Cómo estás viendo este momento? Gracias. Ya estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, qué bueno que haces esa pregunta porque eh, quería, quería yo arrancar con eso. Quería arrancar que yo creo que el problema del país hoy es mucho más estructural de lo que a veces queremos discutir. Que es mucho más grande de lo que cualquiera puede resolver. Y voy exactamente a acabar esta primera intervención diciendo que ese es el problema de quien dice que lo quiere resolver. Somos un país hoy, por desgracia, construido desde hace muchísimos años desde el centro, despreciando, olvidando, no queriéndonos meter con el resto del país. Tenemos una estructura federal y estatal que nos dimos cuenta hace muchos años que no funcionaba y que nadie quiso meterse a arreglarla. Lo más fácil para algunos era castigar políticamente a algún gobernador, meter a la cárcel a otro, sancionar a algún presidente municipal, pero no a cambiar una estructura que era lo que impedía que se resolvieran los problemas. Hace mucho tiempo que ese es un problema fundamental de México, en donde desde aquí, desde nuestra chilanguez, la mía, no la de ustedes, porque sé que ustedes vienen de todas partes del país, decíamos, no, que lo arreglen por acá. Ya sí quisieron muchos presidentes, hasta que se dieron cuenta que lo tenían que arreglar allá. Es curioso cuando uno viaja por el país, cuando uno dice, no, es que la democracia y el poder judicial y la gente en los estados se voltea y dice, eso hace mucho que pasó aquí. No pasó antier, no pasó ayer. Hace mucho, ¿no? Que aquí ni la democracia, los jueces estatales, todo el mundo sabía qué iban a hacer mañana, pasado. Las policías municipales no existen. Las policías estatales, salvo algunas en donde surgieron crisis seriosísimas, como en Chihuahua, como en Coahuila, uh, en donde la iniciativa privada, en Monterrey, sin duda, en Nuevo León, donde la iniciativa privada, en otro acto, una vez más, a veces somos un país único en el mundo, pagaba a las policías o hacía los reclutamientos para policías, pero salvo esos 3 estados, y curiosamente Morelia, Michoacán, hace como 6, 7 años, el resto de nuestras policías, de nuestros jueces, de la vida cotidiana de todos, básicamente fue abandonada. No es gratuito que estén ahí algunos de nuestros grandes, enormes corruptos de la historia. No es gratuito que sean gobernadores a los que, ahora sí que desde Carlos Salinas de Gortari, pero después Enrique Peña Nieto, Salvador siempre tiene mejor memoria que yo. ¿Cuántos metió a la cárcel? ¿Cuántos corrió Peña? Algunos, ¿no? Que Peña Nieto no metiera a la cárcel, pero los sustitutos tampoco mejoran. Yo creo que es un problema estructural grave que este país tiene que voltear a ver ya. Y aquí, ya estuvo aquí el gran Enrique Quintana y no lo voy a decir, tiene que ver con impuestos, tiene que ver, por Dios, ¿no? Con tantas cosas, pero también tiene que ver con gobernabilidad, la manera en que la mayoría de los estados de este país alcanzan gobernabilidad. Algunos cerca de la frontera, con la Pax Narca, algunos simplemente con cacicazgos y tal. Y esto me lleva que creo que el gravísimo problema que estamos viviendo en estos tiempos es que algo ya pasaba así en el sexenio anterior, pero como nunca está pasando hoy. Que la señora presidenta cree que todo lo puede arreglar desde Palacio Nacional. Y cada vez que pasa algo, cada vez que sucede algo, porque yo estoy convencido que entiende
que en esos estados no hay manera, no hay gobernadores reales con los que hablar, ni presidentes municipales, ni policías, ni tal, que ella desde aquí, con sus 2 o 3 de confianza, exageré, con su 1 o 2 de confianza, lo puede arreglar desde aquí. Y es en ese sentido que soy pesimista, porque lo que tengo claro, porque los que hemos estado en esto hace algún tiempo, nos damos cuenta que nuestro esquema de federación y estados está desgastado, no funciona hace un rato. Y también sabemos que no se va a arreglar desde Palacio Nacional. Hasta ahí la primera. Gracias, Carlos. Tocas un punto que nos lleva en la elipse, federalismo contra centralismo, y eso fue lo que desangró en la primera década, en las primeras décadas del México independiente, y no lo hemos logrado resolver. Y bueno, dentro de este contexto, Salvador, buena parte de tu experiencia profesional, además de ser un estudioso del periodismo, has hecho periodismo de investigación y cuando tenemos un entorno que desde la autoridad tiende a la opacidad, a tener una negativa a abrir la vida pública, desde el lado de la sociedad pareciera que los incentivos negativos se van alineando, valga la redundancia, para alinearse a las decisiones que buscan este centralismo, este autoritarismo, esta verticalidad. Se cuestiona la prensa, pero yo recuerdo, por ejemplo, los trabajos que coordinaste, que hicieron públicos actos de corrupción de administraciones anteriores, y sigue habiendo un cuestionamiento al rol de los medios de comunicación, a el papel de los organismos de la sociedad civil. ¿Cómo analizas este contexto y cómo visualizas que puedan tener estas dos grandes ejes, sociedad civil, medios de comunicación, una mayor incidencia en transitar a mejor rumbo? Gracias, Guillermo. Un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Déjenme empezar por una cosa a partir de lo que dijeron María y Carlos. Levanten la mano, por favor, quienes están preocupados por la situación socioeconómica del país. Bueno, no, mejor levanten la mano los que no están preocupados. Va a ser más fácil. Muy bien. Ahora, levanten la mano quienes se saben el nombre de su diputado federal. Ah, ya. ¿Tú te sabes el nombre de tu diputado? Yo no me lo sé, pero bueno, María sí se lo sabe. Levanten la mano quienes participan en su iglesia, cualquier denominación de la iglesia, en más allá que los servicios rituales convencionales, es decir, que tienen una actividad extra a lo convencional. Levanten la mano los que participan en un club más allá de ir a jugar tenis, golf, o desayunar ahí y que tienen otra actividad de club de leones, una cosa así. Muy bien. Y finalmente, levanten la mano los que tienen más de una suscripción a un periódico nacional o extranjero. Muchas gracias a todos. ¿Cuántos somos, Guillermo? De 400 personas. Somos más de 400 representantes, no somos más de 400 personas, somos más de 400 personas. Detrás de cada uno de ustedes está su familia, por supuesto, pero está un entorno, está una realidad. Y por eso creo que es bien importante la convocatoria que nos hace Guillermo, y agradecido de nueva cuenta, porque además de hacer publicidad para Bote Pronto, nuestro podcast de los martes en Así Como Suena, y nuestro nuevo producto Drama Mex, para que vean que lo que estamos viendo hoy tampoco es tan nuevo, porque los escándalos que ahí ponemos ya tienen varios años, pero búsquenos ahí donde ustedes escuchan su podcast. Lo que María nos plantea es un panorama bien sencillito, ¿no? Bien complicado. Y luego lo que Push también nos dice es, bueno, se supone que desde Palacio Nacional tienen todas las herramientas y las palancas para solucionarlo. Y la presidenta es una persona muy consciente, muy trabajadora, muy metódica, muy empeñada en solucionarlo, pero algo no está funcionando porque todos ustedes están preocupados. Y todos ustedes vienen de distintos puntos del país, entonces evidentemente a pesar de los honestos esfuerzos de la presidenta de la República, de las mayorías legislativas que tiene, de las mayorías de los gobernadores que tiene, no está jalando.
Entonces el problema quiere decir que es más complejo, es una obviedad, pero también que es necesario enfocar cómo podríamos cambiarlo. Y entonces empiezan, como bien decía Guillermo, a echarle la culpa a la prensa. ¿Cuánto gana Loret? A ver, díganme, ¿cuánto gana Loret? Empiezan a traer una distracción. El día de ayer, la secretaria de Gobernación dijo que las señoras y los señores que estaban protestando en las carreteras del país y en dos tomas de aduanas lo hacían porque tenían expedientes y motivaciones políticas. Por un lado sacó el mazo y les dijo, los puedo meter en la cárcel, y por otro lado les dijo, no se hagan, ustedes participan en política. Si lo que queremos es que participe la gente en política. Porque lo primero que yo quiero decirles es, sí se tienen que saber el nombre de su diputado, porque se supone que es su representante. Pero si no se saben ni el nombre de su diputado, y si no participan en su iglesia, y si no participan en su club, más allá de bañarse y jugar tenis, entonces algo está fallando con el modelo que ya decía Carlos, desde los años 80 para acá empezó a democratizar el país, del interior de la República hacia el centro. También hubo algunos movimientos después del terremoto aquí particularmente, pero la democratización vino de las regiones y no al revés. Si hoy tenemos esa conciencia de que ya el modelo de transición nos enseñó que se podían construir instituciones, a partir de ahí, ¿por qué hoy estamos preguntándonos qué hacer si ya sabíamos qué hacer? Y lo que hay que hacer es involucrarse. Y una de las maneras de involucrarse es leyendo la prensa. Y ahí viene un problema, porque todas las mañanas, desde 2018, en el Palacio Nacional nos dicen que la prensa miente, que es corrupta, que es no sé cuántas cosas. Muy bien, la prensa no es perfecta, la prensa tiene sus defectos y ha tenido también sus intereses y parte de la responsabilidad. Pero cuando hoy la presidenta de la República dice que no es cierto que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, ayer dijo que tenía expedientes y que tenían motivaciones políticas los que se manifestaron, entonces uno dice, ¿la presidenta está mal informada? No. Se está creando un modelo de quitarle el valor a la verdad para que todos entremos en confusión y no sepamos entonces cuál es la realidad. Eso es un ejercicio denodado, metódico, específico que este gobierno tiene desde el 2018, este movimiento, para que entonces la verdad no sea un valor en que nos reúna y mediante el cual nos podamos poner de acuerdo. Nunca había sido más sencillo obtener información. Hoy en su celular ustedes pueden, vía piratería, les llega el Reforma, el Milenio, el Financiero. Por eso también está en crisis la prensa, porque todos consumimos la piratería que deberíamos estar pagando en suscripciones, porque necesitamos que haya mediadores de lo que ocurre frente a lo que luego dicen unos entes públicos y privados, porque hoy manipular información es más sencillo que nunca, con las redes sociales, con los chats en WhatsApp, es más sencillo que nunca caer en engaños, caer en estafas, y por supuesto con la inteligencia artificial eso solamente se va a incrementar. El deber ciudadano hoy por hoy empieza por obtener buena información y a algunos les va a sorprender lo que les voy a decir. Suscríbanse a la jornada. Hoy la jornada le dedica 9 páginas a las protestas de ayer. La jornada es muy afín a Rosa Isela Rodríguez. Hoy le dedica el editorial principal y el editorial más importante. Como diría el clásico, dice la Rayuela, sin agricultores y sin campesinos no hay país. Si el periódico más cercano al movimiento le está diciendo al movimiento, aguas, tenemos un problema en las carreteras, tenemos un problema en la seguridad, tenemos un problema en el campo, quizá el problema está en otro lado. Entonces, todos tenemos que involucrarnos, pero es bien importante que hagamos ese esfuerzo. Suscríbanse al periódico que ustedes quieran, ya lo otro era broma. Yo me suscribí a la jornada pues para ver cómo piensa mucha gente del régimen y es útil. Y la mejor columna del día seguramente está aquí. Yo me autocontengo, vean, yo soy así, así somos los Virgo. Termino. Aquí hay una columna de Luis Hernández Navarro sobre los problemas del campo, resume la problemática en todos los ámbitos de lo que pasó ayer. Finalmente, es muy importante. Hay que hacer un ejercicio de higiene informativa cotidiana, pero es una chamba extra. Es una chamba nueva y apoyen el medio que a ustedes más les guste, el que quieran. Aquí hay gente de Proceso, gente de Milenio, Animal Político, El Financiero, pero infórmense con gente que ustedes confíen y compren una suscripción o dos, una para su empresa y una para su familia. Gracias, Salvador. Sobre este primer diagnóstico y que queda claro que enfrentamos una problemática grave,
Cuando revisamos la encuesta del Banco de México a los especialistas de economía del sector privado y más amplia a empresarios, se tiene un dato verdaderamente preocupante. Solamente 4% dice que este es un buen momento para invertir, por supuesto, en nuestro país. Y cuando se pregunta cuáles son los principales factores limitativos que enfrentamos para el desarrollo de la economía, pues la respuesta es inseguridad y gobernanza, ¿no? Entonces, dentro de este escenario, Carlos, ¿cuál es tu apreciación de hacia dónde tiene que transcurrir el rumbo del país para tener una mejor gobernanza? Con todo lo que nos han dicho en la primera participación. Tienes 3 minutos, 4. ¿Por qué son así? A ver, preguntas por gobernanza. Y lo de ayer es un ejemplo clásico que debo decir en otros tiempos no hubiera sucedido y que es esta obsesión por el centralismo. Ayer se afectaron, se desquiciaron algunas carreteras, ¿no? Aduanas, puertos, en un par de decenas de estados de la República. La verdad es que, como nos dejó claro la secretaria de Gobernación, no tenían mucha idea de qué tamaño iba a estar la cosa. Ellos, según ellos, llevan, ya perdí la cuenta, algo así como 200 mesas, ¿no? Incluida la mesa que más aplaude, según sé. Pero yo pregunto, porque eso sí pasaba en otro tiempo, ¿dónde están los gobernadores de esos estados que detectaron que había un problema con los agricultores serio por los cambios que hizo López Obrador en la ley, por los problemas que están teniendo tal? ¿Cuándo le tocaron la puerta para plantearle un problema, no para venir a celebrarla y invitarnos a todos el 6 de diciembre, que seguramente estaremos todos en el Zócalo en la gran fiesta? ¿Cuándo se dedicaron esos gobernadores a hablar con ellos y decir, espérenme, yo voy a ser su interlocutor con la presidencia, como en cualquier estado federado debería de suceder? No les abren la puerta más que para ir a celebrarla y luego para pedirles que firmen comunicados muy lindos de cómo ella todo lo hace bien. Hubo otros tiempos en este país donde si no te hacías responsable, donde sí te hablaban desde aquí si eras del mismo partido y etcétera, y te decían, perdón, ¿cómo que cerraron ayer no sé qué cosas en Chihuahua? No sé, como que tienes una manifestación en no sé qué parte en Ciudad Madero, o por qué te ha hecho un desastre San Cristóbal de las Casas, pues. No, hoy no. Hoy son intocables, entre otras cosas, porque hay este pensamiento de que una mancha sobre uno de ellos mancha a el movimiento. Y entonces ellos, tranquilos en sus estados, dicen que se lo coma la presidenta, ¿no? Y se lo coma el secretario de Agricultura y la presidenta y luego la secretaria de Gobernación. ¿Y dónde está lo otro? Porque hablaba yo de nuestro problema estructural, ¿no? De cómo desde hace 10, 12 años simplemente dijeron, no, ustedes vayan, hagan un chorro de lana, sean un poco corruptos, nada más que no los cache y no los voy a castigar de todas maneras. Y todo lo voy a arreglar yo desde aquí. Eso que llamamos gobernanza, porque va a haber más eventos como los de ayer. A ver, pongo otro ejemplo antes de que se acaben mis 4 minutos. Ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que ha hecho líos toda la vida, ya anunció que va a ir a seguir a la presidenta a donde vaya. Que a donde vaya los fines de semana, ahí va a haber alguien de la coordinadora haciéndola de tos. Mis años haciendo esto me hacen recordar a más de un gobernador de Oaxaca o de Chiapas contándome los gritos que recibía, eso sí, gritos privados desde Palacio Nacional por no arreglar ese problema. Hoy
El problema de la gente, ya olvídense que llegara al gobernador, no toca ni a Mario Delgado, va a tocar a la presidenta cada fin de semana. Eso, esas imágenes, esos videos, esas cosas, solo dan esta imagen de que tenemos un grave problema de gobernanza. Porque ella se los roba. Ella los agarra y yo creo, pero esto es una suposición, al final no tiene demasiada confianza en muchos de los que están hoy gobernando en esos estados y ni siquiera creo de su gabinete. ¿Va? Gracias, Carlos. María, sobre este mismo tema, el enfoque y el rumbo que se debe de tener para mejorar la gobernabilidad del país. Em, bueno, abonando a lo que dice Carlos, ¿cómo puede México gobernar mejor? Y creo que algo que tenemos todos muy claro, y por eso también voy a sumar a su pesimismo, es pues, cumpliendo y haciendo que la ley se cumpla. Y ese es otro de de las deudas que tenemos muy anteriores a este gobierno y al anterior e incluso al anterior. Pero no solo eso, ¿no? Ahora el gobierno de López Obrador, de la mano con el gobierno ahora de Claudia Sheinbaum, nos metió en este embrollo que es la reforma judicial. Porque una de las cosas que necesitamos para que la ley se cumpla y se haga cumplir son jueces libres, ¿no? Que tomen las decisiones en función de su propio criterio y nada más. Y eso es, en suma, ¿no? Lo que llamamos la independencia judicial. Eh, es cierto, ¿no? Que nunca hemos tenido una independencia judicial cabal y absoluta, nunca gozamos de eso. Pero sí estamos unos cuantos pasos a raíz de esta reforma, estamos unos cuantos pasos más atrás. Em, el último de los ejemplos es lo que está sucediendo con la ministra Batres, ¿no? Y el caso de FEMSA. O sea, más bien lo que estamos viendo es que nos están dando la certeza contraria a la que necesitamos, la certeza de que la justicia se va a politizar cada vez más. Y yo creo que el regreso de eso es mucho más difícil. Em, Además de hacer cumplir la ley para gobernar mejor, yo diría que el gobierno tiene que escuchar a todos, tiene que escuchar a los suyos, por supuesto, a los que comulgan con sus postulados, pero también a las minorías, eh, a los, a los disidentes, a los que piensan radicalmente diferente. No hay manera de gobernar mejor sin prestar oído a las demandas legítimas que tienen unos y otros. Y bueno, como decía Carlos, lo de ayer es solamente la última muestra de que el gobierno no quiere escuchar. Otra muy dolorosa y también muy reciente, el asesinato del alcalde de Uruapan, de Carlos Manso, que sabemos pidió en repetidas ocasiones ayuda a la presidenta. Eh, y la presidenta no quiso escucharlo y el desenlace lo conocemos todos. Entonces, sin leyes, buenas leyes que se cumplan y que se hagan cumplir, y sin oído para todos, por eso digo que soy tan pesimista como Carlos, ¿no? No hay manera de gobernar, ni siquiera un poco mejor. Gracias, María. Salvador, mencionabas en tu participación anterior algo que me parece muy relevante en términos de la importancia de la participación política, la participación de cada uno de nosotros en diferentes instancias, pero también la participación de los políticos, ¿no? A través de los partidos y las organizaciones y asociaciones políticas. Hay una predominancia a una debilidad del sistema político electoral en México. ¿Cómo vislumbras este contexto
versus la necesidad que tenemos de una mayor participación, que es lo que nos está comentando Carlos y María, de tener un involucramiento y en donde todos seamos escuchados, tomados en cuenta. Finalmente, el partido que tiene la responsabilidad de gobernar lo ha obtenido a través del voto. Es posible, y dentro de, espero que no sigas en la ruta pesimista, aspirar a un cambio, decir, bueno, nosotros como ciudadanos tenemos el poder de decidir, estos me fallaron, voto por otro. ¿Cómo estás viendo? ¿Seguimos teniendo esa posibilidad en el 27? ¿Cómo estará la mesa que el optimista voy a soy yo? O sea, en fin. Por supuesto que creo que es posible. Ahora que estamos hablando de escándalos del pasado, de series, quienes hayan visto el producto de Denise Merker sobre el PRI, es interesantísimo. Y uno vuelve a ver al presidente Salinas, presidente poderoso como pocos que hemos tenido, pues el presidente tuvo unas crisis demenciales, pero también tuvo algunas cosas que surgieron de la crisis. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos viene de ahí, de un momento de violencia, inseguridad y crisis de legitimidad que llevó al sistema a ceder. Ojo, no estoy diciendo que el presidente hizo algo que quería hacer, estoy diciendo que la presión social le obligó a fundar una institución como la CNDH, que por cierto hoy es absolutamente inexistente. Y si ahí viene, Guillermo, el modelo que vimos como sociedad mexicana, que aprendimos a frentazos, pues habría que retomar el camino y decir cómo se logró que el sistema se fuera abriendo, primero el sistema priista y luego otros que resistían, porque también los panistas tuvieron sus propias dimensiones de tratar de hacer cosas sin la participación ciudadana. El viejo PRI tenía este dicho de lo que resiste apoya. Yo sé que es muy difícil decirles, éntrenle a la participación ciudadana, porque ustedes dicen, ay, el SAT, ay, las nuevas requerimientos, invitaciones, y ni siquiera ya llegan auditorías, ya nomás con el correo, con ese tienes para que empiece todo. Pues sí, pero así fue siempre. Tampoco este gobierno es tan original en una serie de mecanismos, porque el gobierno tiende al control, no necesariamente a la apertura. Entonces, en estos nuevos viejos tiempos, porque estamos retomando algunas de las dinámicas, creo que hay oportunidades. Hay un cambio en el CCE que se dará en cosa de 2 semanas. Llega un paisano mío, José Medina Mora, una persona que antes estuvo en la Coparmex y que tiene un talante más confrontativo. Ojo, yo le deseo a José Medina Mora que realmente lo dejen chambear, porque el que estaba ahorita, pues nomás lo traían con los mandados, nomás lo mandaban de un lado para otro y feliz iba de un lado para otro. Creo que el CCE, ya lo publiqué, tiene una crisis de legitimidad. Los empresarios medianos y chicos dicen que a todo dar las fotos que se toman en Palacio Nacional esos señorotes y algunas señorotas, porque les falta una equidad de género muchísimo. Pero ¿y los de abajo? ¿Y los que están en el territorio y están siendo extorsionados o que ya no pueden pagar el seguro porque las carreteras se vuelven incosteables en términos de que te van a robar la mercancía? Creo que ahí, si volvemos a revisar el modelo que nos llevó a la transición, era un modelo donde todos los frentes aportaban su propio esfuerzo y decían, pongámonos de acuerdo para tener seguridad y no contratándola en cotos, como bien decía Puch. No se trata de hacer, oye, pues los que pueden pagar seguros, ya nos acordamos con una compañía y ya vamos a poder tener ventaja competitiva. No, si nos metemos en cotos, como ocurre con los suburbios en muchas ciudades, las ciudades se empiezan a deprimir y luego quién se sorprende de que el centro de la ciudad esté tomado por la delincuencia, si todos se fueron afuera de la ciudad. Tenemos que hacer trabajo comunitario. Suena muy de Boy Scout o de Club de Leones o suena muy de, pues, ¿qué creen? Es la única ruta que ya aprendimos. El modelo de transición nos dio el IFE, luego INE, el IFAI, luego INAI, la CNDH cuando funcionaba. Nos dio reguladores que hacían lo mismo enojar a los grandotes de un lado que a los grandotes del otro, si estamos hablando de telecomunicaciones. No era perfecto. Yo no creo que Pepe Mit hubiera sido un buen presidente, creo que hubiera sido peor presidente que López Obrador, y eso sí me pueden decir en las redes sociales que lo dije. Pero una cosa es que haya ahorita un golpe en la mesa para decir pongamos a los primeros en la lista a los pobres, y otra cosa es que la tendencia que está tomando este grupo de concentración de poder y no querer escuchar a otros nos puede llevar a un peor escenario. Entonces, el momento que estamos viviendo obliga a una cosa muy específica.
No se vale decir los políticos y nosotros, los policías y los otros, porque preguntaste también por inseguridad. Ayer unos policías de San Luis Potosí estaban tirando, otra vez, ya ven, yo me limito solo. Unos policías de San Luis Potosí los agarraron tirando cadáveres en Zacatecas. Unos policías de la Ciudad de México mataron a un chavo el otro día aquí a pocas cuadras de donde estamos. Los policías de Carlos Manso no lo cuidaron y ahorita están siendo investigados. Tenemos un problema con los policías locales. Omar García Harfuch no va a ser la solución para todos nuestros problemas. Por eso, participación ciudadana, aunque suene trillado, Guillermo. Gracias, Salvador. María, tenemos que cerrar esta conversación. En 2 minutos, tu reflexión final. Em, bueno, creo que más o menos todo está cubierto. Yo diría que nuestro país vive una tensión eh, cada vez más intensa, ¿no? Más fuerte para hablar de seguridad, entre las cifras que da, por ejemplo, el gobierno federal en materia de homicidios, que ya hasta las avaló el Economist, pero tragedias que nos van encontrando todos los días, ¿no? Y hablo no solo de muerte, sino también de desaparición. Em, Mientras esto siga ocurriendo y mientras no se reforme, para retomar lo que decía Carlos sobre centralismo, mientras no se reforme de verdad y de manera profunda nuestro sistema político a nivel local, que no solo en lo local se gobierne mejor, sino que esas policías locales se fortalezcan y funcionen de verdad. Mientras este mínimo no ocurra, lo que va a suceder es que el gobierno, con sus planes federales, ¿no? O sus planes michoacanes y sus planes regionales, pues van a ser parches, van a ser como ha sucedido, ¿no? Simples parches que solo van a ir posponiendo la siguiente crisis, de la siguiente crisis y la siguiente crisis. Gracias, María. Salvador, para dar tu comentario de cierre, te quisiera hacer un cuestionamiento. Desde la óptica de un miembro de la generación X, ¿cómo ves la participación social, política de la generación Z? Ya. Yo aquí sí voy a citar al licenciado Luis Echeverría Álvarez. Yo no puedo hablar por los jóvenes, o sea, no. O sea, Por eso te dije, desde la óptica de... sería el primer error tratar de hablar por los jóvenes. El licenciado Echeverría decía que él no gobernaba ni a sus nietos. Pues yo no sé ni cómo andan la generación de mi hijo, entonces creo que hay y lo digo más allá de tratar de hacer algo con respecto a cómo abordamos un problema. Es decir, no sabemos cómo son las generaciones. El INEGI es una gran institución a la que no le prestamos la suficiente atención. Por ejemplo, que tienen encuestas y que están monitoreando una serie de factores socioeconómicos de nuestra población. Pero también Alejandro Moreno acaba de publicar un libro editado por Banamex, Alejandro Moreno, El Bueno, el de las encuestas del Financiero. Y ahí viene un estudio de esta generación. Entonces yo creo que responder conlleva responsabilidad y lo que sí diría es, ni desde Palacio saben lo que quiere la generación Z. Bueno, no tampoco supieron lo que queríamos la generación X, para ser honestos. Pero es cierto que también esa es la responsabilidad nuestra. No pensar que las cosas van a ser como cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros aprendimos o cuando nosotros trabajamos. Aquí, ustedes lo saben, además de buenas prácticas en su negocio, el factor liderazgo cuenta. Y por eso yo sí estoy convencido que hay que cuidar a la presidenta, que hay que apoyar a la presidenta. Estoy convencido que la presidenta quiere que salgan bien las cosas. Y la crítica, cuando es fundamentada y cuando es sosegada, en el sentido de que no cae en la estridencia de las redes y simplemente va mostrando, a nadie le gusta. No le gustaba a Peña Nieto. Peña Nieto usó Pegasus, luego Andrés Manuel usó Pegasus. Espero que la presidenta no esté usando Pegasus. Espero, ¿verdad, presidenta? No sé. Omar, no, bueno, Omar a lo mejor sí, pero bueno, quién sabe. Volviendo a lo serio, ustedes son líderes. Aparte de buenas prácticas, ustedes saben que en sus empresas, en sus comunidades, lo que ustedes hagan o dejen de hacer cuenta.
Y eso hay que hacerlo, como decía María, para que en lo local funcione. Si hay, hoy en la oposición hay la mitad de las capitales del país, términos redondos, están en manos de la oposición. Después del gran sexenio de López Obrador en cuanto a avasallamiento de instituciones, la oposición logró ganar, perdón, logró ganar, pues porque si no me voy 2 horas, o sea, María ya me conoce, entonces, pero bueno. ¿Qué lo pones La en oposición estar ganar, pendiente de él? logró ganar la mitad de las capitales de este país. La Cuauhtémoc la gobierna la oposición, la alcaldía donde estamos ahorita, a pesar de que aquí ganó Morena. En fin, hay mucho por hacer en términos de participación política. Hay mucho por hacer en términos de recuperar nuestras ciudades y nuestras localidades. Hay mucho por disputarle a los criminales la posibilidad de llevar también a nuestros nietos, también a muchas otras generaciones a la playa como cuando íbamos nosotros. No vivamos de la nostalgia, reclamemos el presente en ese sentido. Gracias, Salvador. Y me gustó mucho esta última frase que nos acabas de compartir. Carlos, para cerrar la conversación, tu reflexión final. Yo no soy de los que cree que vamos a vivir una crisis. Hay una gran palabra mexicana que creo que caracteriza los últimos años y por desgracia hoy todavía creo los próximos años, que se llama chafa. Solo vamos a ser un poco más chafas. ¿Mm? Es una gran palabra mexicana. Va a ser un poco más chafa nuestra vida, nuestra economía, ¿no? Yo no veo una gran crisis llegando. Pero creo que eso también va a ir construyendo cosas que hoy no imaginamos. Y quienes, como ya me escribió Memo, puedo decir, quienes tenemos la edad que tenemos, y sí vivimos en un país que solo lo gobernaba el PRI. O sea, ni Pancho Barrio, que le robaron aquello, existía cuando empecé a hacer este oficio, ni Ernesto Rufo había ganado Baja California, ni... Y entonces yo creo que hoy no vemos, porque este país es muy, muy grande, qué está pasando en lo local. Y yo creo que porque está claro que el PAN se echó a perder el solito, el PRI, pues ya para qué hablamos del otro, Alejandro Moreno, el PRD, pues se lo robó Morena, pero cualquier cosa que suceda de derecha, de izquierda, en el centro, va a surgir de lo local, porque esa participación que reclama Salvador, ahí sí va a empezar a suceder a partir, de la insatisfacción de esta chaficización. Y yo, así como no veo un riesgo de una gran crisis en los próximos 4 años, el mayor riesgo que yo veo, pero ese soy yo, es la inmensa popularidad de un hombre que nos presume que ha arrestado a 37,000 personas en un año y no sabemos dónde están, no corresponden a carpetas abiertas y que los últimos 25 años de inseguridad, cada vez que nos dan ese número, la sociedad celebra. Esa, hoy, es mi mayor preocupación. De cómo nos han hecho celebrar no la justicia, sino lo otro que está pasando. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, María, Salvador, Carlos. Les pido a todos ustedes, les brindemos un caluroso aplauso.